Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo esta presentación. Nosotros somos el equipo Seguidores de Jen, conformado por Ander, Salomón y por mí. Yo soy Jen. Para este proyecto se nos proporcionaron los datos de las acciones de 5 empresas a partir del 2018 hasta el 2023. Estas empresas son Deutsche Bank, Google, Johnson & Johnson, Mondelez y Tesla. Los archivos que contienen información sobre las acciones proporcionados incluyen la fecha de cada acción, el precio de cierre de la acción, el número de acciones vendidas o compradas, el precio de apertura, el precio más alto y el precio más bajo de esa acción durante ese día. Para analizar el comportamiento de sus acciones, generamos un código en Python. Primero que nada, importamos bibliotecas populares como Pandas y NumPy, que nos permiten manipular y analizar datos de manera más eficiente. Después, definimos la variable trayectoria, que contiene la ruta donde se encuentran los archivos de datos de las empresas que contienen métricas financieras importantes, y los cargamos en un data frame para cada una de las empresas y los leímos y guardamos con la función readCSV de Pandas. A continuación, se definieron varias funciones que nos permiten realizar operaciones específicas en los datos. La función convierte a date convierte las fechas al formato adecuado, extrae partes, extrae el año, mes y día de la columna date y convierte a numéricos, convierte las columnas con símbolos de dólar a valores numéricos. Estos fueron lo que nosotros consideramos como funciones auxiliares, ya que con la ayuda de estas pudimos hacer los cálculos necesarios para las siguientes funciones. Columna total agrega una nueva columna en data frame con el total de las transacciones de cada día, multiplicando el precio de la apertura por el número de acciones vendidas o compradas durante ese día. Promedio, además de tomar un data frame como parámetro, toma el nombre de una columna para poder sacar las estadísticas de cualquier columna. Utilizamos GroupBy para poder sacar el promedio, mínimo y máximo de la columna especificada de acuerdo al mes y al año. Columna ganancia genera una nueva columna en el data frame con el porcentaje de pérdida o ganancia de la empresa. Al precio de cierre le restamos el precio de apertura y eso lo dividimos por el precio de apertura. Una vez que tenemos nuestras funciones listas, las aplicamos a cada data frame de las compañías utilizando la función para cada empresa. Dentro de esta función realizamos las transformaciones en los datos. Mostramos las estadísticas relevantes como el promedio, mínimo y máximo de los precios de cierre, así como el total de transacciones y el porcentaje de ganancia o pérdida de cada empresa. Posteriormente, calculamos estadísticas generales para cada empresa como el promedio, mínimo y máximo de los precios de cierre. Utilizando la biblioteca Matplotlib, creamos visualizaciones en forma de gráfica de barras para presentar estos resultados de una manera un poco más clara. Además, analizamos los promedios, mínimos y máximos de otras columnas importantes, como el total y el porcentaje de ganancia o pérdida. Nuevamente, utilizamos gráficas de barras para visualizar estos datos de una forma efectiva. Finalmente, presentamos el historial de ganancias de cada empresa a lo largo del tiempo mediante gráficas de líneas individuales, así como una gráfica de líneas que muestra el historial de ganancias de todas las empresas para poder comprender mejor su rendimiento relativo en el mercado. Ahora, analizaremos un poco los anuncios en estas gráficas. Primero, podemos ver a Deutsche Bank, que en general sus ganancias se mantienen bastante constantes. Sin embargo, debido a que el desempeño de sus acciones está relacionado con la salud financiera del sector bancario y economía en general, a principios del 2022 podemos ver que tuvo un declive que pudo ser causado debido a las preocupaciones sobre la economía global y pérdida de confianza de los inversores en el sector bancario. Aún así, a medida que avanza el año, se presenta una mejora en el incremento de sus acciones. A diferencia de Deutsche Bank, podemos ver que las acciones de Google se conforman de una manera más variada. Al ser una empresa centrada en la innovación tecnológica, los anuncios de lanzamientos exitosos o avances tecnológicos significativos pueden impulsar la confianza en los inversores y resultar en un aumento en el valor de sus acciones. Por el contrario, si los nuevos productos o servicios no cumplen con las expectativas de las acciones, puede sufrir una caída. Además, la competencia en la industria tecnológica ha sido increíble en estos últimos 5 años. Todo este cambio en el panorama competitivo afecta a las ganancias de las acciones de Google, ya que hace cuestionar su crecimiento y rentabilidad. En comparación con Google, las ganancias de Johnson & Johnson tienden a ser más estables a lo largo de los años en comparación con otras empresas, debido a que esta tiene una cierta resiliencia en el sector de salud. La industria de la salud tiende a ser más resistente a las fluctuaciones económicas en comparación con otros sectores. La demanda de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos de cuidado personal tiende a ser más estable y menos sujeta a cambios en la economía.
La necesidad continua de atención médica y productos relacionados proporciona estabilidad para las ganancias de Johnson & Johnson. Inclusive, podemos ver un incremento exagerado a inicios de la pandemia por COVID-19, donde Johnson & Johnson fue una empresa que proporcionó una de las vacunas. Al igual que Johnson & Johnson, las ganancias de Mondelez tienden a ser más estables a lo largo de los años. Esto se debe a que Mondelez es conocida por tener una amplia cartera de marcas populares en la industria de alimentos y bebidas, que incluyen marcas como Oreo, Cadbury, Toblerone, Trident, entre otras. Estas marcas tienen una base de clientes establecida y una demanda relativamente constante. Además, gracias a la variedad de productos que ofrece, le permite llegar a diferentes segmentos de mercado y diversificar sus fuentes de ingreso. Por último, tenemos a Tesla. Esta ha sido conocida por su alta volatilidad en el mercado de valores. Esta compañía ha sido un objeto de gran interés y atención tanto de los inversores como del público en general. Durante los últimos 5 años se ha convertido en una de las empresas más valiosas del mundo y el precio de las acciones ha aumentado significativamente. Sin embargo, como podemos observar, así como ha habido fuertes aumentos, le han seguido caídas abruptas. La influencia de Elon Musk y sus declaraciones públicas y acciones personales desempeñan un papel importante en el mercado y en la valoración de Tesla. Podemos ver un proceso positivo en sus ganancias y esto puede ser gracias a que los inversores han apostado por el potencial de la empresa para expandirse globalmente, aumentar su producción y liderar la transacción hacia la movilidad sostenible. A pesar de lo diferentes que son estas empresas, al observar el historial de todas las acciones de estas empresas juntas, podemos darnos cuenta que todas fueron afectadas a principios de 2020, muy seguramente por la pandemia de COVID-19. Tesla inicialmente experimentó la suspensión temporal de sus operaciones de fabricación debido a los cierres y restricciones impuestas por la pandemia en varias regiones. Sin embargo, a medida que la demanda de vehículos se mantuvo sólida, Tesla logró recuperarse rápidamente. Deutsche Bank igual fue afectado por el aumento de la incertidumbre económica y restricciones regulatorias, pero la respuesta de los bancos centrales y los estímulos económicos implementados en muchos países ayudaron a mitigar algunas de las consecuencias negativas. A diferencia de esta, Google, al ser una empresa diversificada que opera en diferentes sectores, tuvo un impacto más mixto. Durante la pandemia, algunas áreas de negocio como la publicidad se vieron afectadas negativamente debido a la reducción de actividad económica, pero experimentó un aumento en la demanda de servicios en línea. Johnson & Johnson desempeñó un papel fundamental durante este tiempo y su aumento significativo en la demanda de sus productos contribuyó a sus resultados financieros. Igualmente, Mondelez se vio afectada en su demanda de productos alimenticios para consumo en el hogar, ya que hubo un aumento debido a que las personas pasaban más tiempo en casa, pero las interrupciones en la producción y distribución, así como el cierre de tiendas minoristas y lugares de ventas de alimentos, presentaron desafíos para la empresa. En general, cada una de estas empresas experimentó impactos diferentes debido a la pandemia de COVID-19. Algunas lograron adaptarse y encontrar oportunidades en medio de la crisis, mientras que otras se enfrentaron un poco de más desafíos. Gracias a este proyecto nos dimos cuenta de la utilidad y versatilidad de lo que es Python de análisis de datos. El código que utilizamos permitió la extracción, manipulación y análisis de datos de acciones de diferentes empresas, con lo que pudimos tener la visión integral de su desempeño en estos últimos años. El hecho de hacerlo en Python facilitó el procesamiento de grandes conjuntos de datos y nos proporcionó herramientas eficaces. Nos encargamos de dividir el código en funciones reutilizables, lo cual facilita siempre el mantenimiento, la escalabilidad de los proyectos en el área de ingeniería. La biblioteca Pandas fue especialmente útil para la manipulación de datos tabulares de manera más sencilla y precisa. Además, la biblioteca Matplotlib nos permitió representar los resultados de una manera más clara. Igualmente, este análisis nos ha permitido comprender cómo la pandemia COVID ha afectado cada una de estas empresas de manera única. Esto nos brinda valiosas lecciones y aplicaciones en la vida diaria. En primer lugar, hemos visto la importancia de la adaptabilidad y la capacidad de respuesta ante circunstancias imprevistas, como una pandemia. Gracias al análisis que hicimos, podemos ver que las empresas exitosas son las que pueden ajustarse rápidamente y aprovechar las oportunidades en tiempos de crisis, como por ejemplo Johnson & Johnson. En general, hemos reflexionado sobre cómo las decisiones empresariales y acontecimientos globales impactan directamente nuestras vidas. Desde la forma en la que consumimos hasta la confianza que depositamos en ciertas empresas.
Es por todo esto que el proyecto nos enseñó la importancia de la adaptabilidad, la diversificación y la toma de decisiones, además de cómo el uso de herramientas de programación adecuadas puede agilizar y potenciar el análisis de datos.